Hola, muy buenos días, queridos estudiantes, espero que estén muy bien. Estamos en una nueva sesión de las clases de historia, sesión número 19, y en esta oportunidad el objetivo es señalar las consecuencias que tuvo la conquista española en territorios americanos. Si recuerda la clase anterior, nosotros estuvimos hablando de la expansión del dominio español sobre otros territorios americanos, ¿ya? Después de la llegada de Colón. Hubo muchos españoles, muchos conquistadores que llegaron a otros territorios, partiendo, por ejemplo, con Hernán Cortés, que llegó incluso a territorio de México, ¿cierto? Derribó entonces al imperio azteca que estaba al mando de Montezuma, ¿cierto? Llegó en la ciudad de Tenochtitlán. Hernán Cortés entonces eh, prácticamente tomó esos territorios y comenzó a gobernar en la parte norte entonces de América, en la zona de actualmente México. Lo mismo pasó con la zona sur, ¿cierto? En Cusco, entonces Francisco Pizarro, otro explorador español, llega a Cusco, derrota a Atahualpa, que era entonces el, digamos, el Inca, ¿cierto? O emperador de este imperio. Por lo tanto, también toma el mando de estos territorios. Por lo tanto, tenemos dos exploradores españoles muy conocidos, muy famosos por ser, digamos, los más importantes después de Cristóbal Colón, Hernán Cortés, que hace la exploración hacia el norte, y Francisco Pizarro hacia el sur. Dejamos la pregunta, ¿pasó lo mismo en Chile? ¿Ya? La idea es que vayamos pensando esto, al menos ya lo comentamos en su oportunidad, pero vamos a seguir resolviéndolo en las siguientes clases. ¿Ya? Entonces luego hicimos un pequeño resumen de lo que fue la conquista, ¿cierto? Y de los territorios posteriores. Y dejamos una actividad, ¿cierto? Las consecuencias que podría haber tenido América y Europa después de la conquista. Ustedes me dijeron entonces algunas de las consecuencias que podría haber tenido y nosotros las vamos a ir compartiendo más adelante entonces en las siguientes clases también, ¿ya? Bueno, las primeras entonces que nosotros vamos a ir viendo son las consecuencias de América y de Europa después de esta conquista que existió en el siglo XV, ¿cierto? Y XVI. Primero vamos a hablar de las conquistas o de las consecuencias que tuvo esta conquista en América. La primera es que los indígenas y los españoles comenzaron a mezclarse, dando origen entonces a una nueva población que iba a ser la población mestiza. Ya no iba a ser una población netamente indígena y tampoco netamente española, sino que ahora, sobre todo en la zona sur de América, iba a darse mucho este tipo de población. No así, por ejemplo, en la zona norte con el Imperio Británico, y desde ahí, por ejemplo, es que en Norteamérica la población tiende a ser un poco más de un color de piel más claro, ¿cierto? Más similar quizá a la población europea o inglesa, porque en realidad llegaron con su familia y no ocurrió mucho esto del mestizaje. No así al sur de América, que llegó la población prácticamente masculina. No llegaron familias. Por lo tanto, la población mestiza se dio de una forma mucho más amplia que en el norte. Otra consecuencia es que la población aborigen conoció los distintos usos del caballo que no existía acá, ¿ya? Los europeos aportaron adelantos como el papel, la pólvora, el hierro, la rueda. ¿Ya? Por lo tanto, hablamos de elementos que en América no existían. Se conoció el trigo, la cebada, el arroz, las legumbres, otros tipos de animales como las cabras, las vacas, los cerdos, las ovejas, que son población y animales europeos, netamente. Ya en el caso de Chile, incluso en el siglo XIX, recién comienzan a llegar las ovejas, eh, lo que ocasiona algunos conflictos con las poblaciones aborígenes, como los Onas y los Selknam, en el extremo sur. ¿Ya? La cultura europea se transformó en la dominante, obviamente, tenían recursos, tenían el dominio de la pólvora, ¿ya? Aportando un idioma nuevo incluso en América y una religión como el cristianismo entonces que arrasa con todas las religiones existentes también en América. ¿Ya? América sirvió como proveedor de riqueza. Recuerden que estamos en un digamos, sistema económico mercantilista que lo vimos en su oportunidad, que tenía que ver con que la riqueza de las naciones es la acumulación de los metales preciosos. Y aquí en América el oro estaba por doquier. Por lo tanto, América se convierte en un proveedor especialmente del oro a los europeos. ¿Ya? Y otra consecuencia terrible fueron las enfermedades que trajeron los europeos, que no existían aquí en América, por ejemplo la gripe,
que fue terrible para la población aborigen porque eliminó y fue una de las grandes causas de muerte entonces de esta población. Consecuencias para Europa. Bueno, los europeos hallaron productos agrícolas como el maíz, el tabaco, la palta, el tomate, el maní, el cacao, las papas, varias frutas que en Europa no existían, por lo tanto para Europa fue muy beneficioso esta conquista de América debido a los productos que empezaron a transportarse a este viejo continente. Obviamente recibieron oro, recibieron plata. Esa es otra consecuencia, la riqueza, ¿cierto? Y debido a este sistema mercantilista de acumulación de metales preciosos, es que Europa se vio muy beneficiada entonces sobre todo con el oro. Europa pudo expandir su cultura. Recordemos que también Europa, con una población, sobre todo en España y Portugal, poblaciones muy cristianas, comenzaron a expandir la fe cristiana, ¿ya? La economía europea se desarrolló, ¿ya?, sobre las bases del comercio con los nuevos territorios descubiertos y conquistadores. Por lo tanto, vamos a hablar de lo que significó, incluso más adelante, lo que se conoce como monopolio comercial. Es decir, América solamente o los territorios americanos gobernados por los españoles solamente van a vender y comprar productos con España, no con otro país, porque España quiere tener el dominio de esa economía. Por lo tanto, esa es otra consecuencia. Los europeos desarrollaron una visión del mundo al hacer nuevos descubrimientos geográficos que no tenían. Si ustedes recuerdan, en una clase nosotros vimos un mapa, cómo ellos veían el mundo y prácticamente era el mapa de Europa, ¿ya? Ni siquiera salía el sur de África, salía solamente el norte, no salía Oceanía, ¿cierto? Australia no existía dentro del concepto del mundo de los europeos, mucho menos, ¿cierto?, América. Por lo tanto, el mundo se amplió para los europeos. Y aquí yo les dejo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre mestizaje y sincretismo? Que muchas veces se tiende a confundir y hoy día vamos a despejar esa duda, ¿ya? Rápidamente lo vamos a comentar y lo vamos a aportar entonces con imagen en la próxima clase consultiva. El mestizaje yo les puedo decir que es, digamos, la mezcla racial, ¿cierto? Llámese, por ejemplo, una población indígena con una población europea, dando por resultado un mestizo, ¿ya? Por lo tanto, los hijos de españoles, ¿cierto?, o ingleses o cualquier población europea con población indígena dan por resultado los mestizos. Ahora, ¿qué es un sincretismo? Un sincretismo, y aquí por favor no se confunda porque muchas veces se tiende a confundir esto, el sincretismo es la mezcla, pero no necesariamente racial, sino que el sincretismo es la mezcla cultural de, valga la redundancia, una cultura española, europea y una cultura americana, dando por resultado una nueva cultura. Ejemplo de esto, y aquí yo les voy a dejar como tarea para que ustedes me puedan incluso decir ahí en la clase consultiva dónde encuentra usted un sincretismo aquí en Chile, ¿ya? Ejemplo de esto, yo le doy una pista, es el baile de la tirana o la fiesta de la tirana, ¿ya? Donde con bailes, ¿cierto?, y con la cultura de los pueblos originarios del norte de nuestro país, ¿ya?, que no eran cristianos, le bailan a una virgen cristiana. Por lo tanto, ahí se mezclaron las culturas y dieron por resultado una festividad que no existía, una nueva forma cultural, ¿ya? Eso es sincretismo. El mestizaje es la mezcla, pero racial, ¿ya? Y el sincretismo es la mezcla cultural que dan por resultado una nueva cultura. No es una cultura española, no es una cultura indígena, es algo nuevo que surge de esta mezcla. Ustedes entonces me dirán entonces qué otro tipo de culturas se pueden ver en el sincretismo en América o en otra parte del mundo, ¿ya? Les comento también que, bueno, luego de Hernán Cortés, de Francisco Pizarro, también empiezan a surgir otras exploraciones españolas, ¿cierto? Vemos, por ejemplo, la de Vasco Núñez de Balboa, un navegante entonces realizando viajes con Rodrigo de Bastías a través de la isla de Caribe actual, Colombia, junto a los navegantes Alonso Ojeda y Diego de Nicuesa, crean gobernación entre los cabos de Vela y de Gracia a Dios, actualmente Venezuela, ¿ya? Esto, a grandes rasgos, en realidad la importancia de Vasco Núñez de Balboa es que fue el principal español que empieza a fundar las primeras grandes ciudades con gobernaciones, ¿ya? Eso es lo importante. Vasco Núñez de Balboa comienza a crear gobernaciones, ciudades establecidas. Ya no eran las ciudades que Cristóbal Colón con sus navegantes de repente creaban solamente para estar un tiempo y luego volver a España y prácticamente eran ciudades de paso. Ahora con Vasco Núñez de Balboa comienzan a crearse las grandes ciudades españolas, ¿ya?, en América.
Consecuencia entonces, implicó un choque cultural, ¿cierto? Colisión de sociedades, modos de vida religiosos. Actitud de los conquistadores era pensar que su cultura obviamente era la única y la válida, y los indígenas no tenían una cultura válida, ¿ya? Por lo tanto había que eliminar e imponer la cultura española. En muchos casos esta mentalidad les impidió valorar las expresiones de los pueblos indígenas. Obviamente, ¿cierto? Los indígenas tenían muchas culturas que entregar, mucha visión incluso de la ciencia, pero lamentablemente esta imposición española eliminó incluso las formas de vida, las formas espirituales y las formas científicas que tenían los pueblos acá en América, ¿ya? Los indígenas sufrieron una fuerte derrota, ¿ya? Principalmente debido a la superioridad tecnológica de los españoles, la introducción del caballo. De hecho, cuando los indígenas veían a los españoles montaban en los caballos, pensaron que era una sola o un solo ser, ¿ya? Con cuerpo de un animal, digamos, impresionantemente grande y con rostro humano. Por lo tanto, el caballo no existía, no estaba dentro de la visión de los indígenas, y obviamente eso los intimidó bastante. Las enfermedades, obviamente, que trajeron los españoles fue una causa para derrotar también a los pueblos indígenas, y los conflictos políticos internos. Por ejemplo, nosotros vimos la guerra civil que existía en el Imperio Inca, y que gracias a esa guerra civil los españoles pudieron derribar rápidamente entonces a Atahualpa. El impacto demográfico: hay una abrupta caída demográfica. Es decir, la población comienza a disminuir drásticamente, ¿ya? Hay distintas causas del por qué la población aborigen comienza a disminuir. Una de ellas es la depredación o la mano de obra. Los indígenas son, digamos, obligados a trabajar tanto que comienzan a sufrir, ¿cierto? Y a morir del trabajo, de exceso de trabajo. Otra causa son las enfermedades, y otra, ponga mucha atención acá, es el desgano vital. El desgano vital, como su nombre lo indica, es prácticamente la pérdida de el querer vivir. Lamentablemente, como los pueblos americanos, los indígenas, fueron, digamos, derrotados en su gobierno, fueron despojados de su cultura, de su religión, ellos lamentablemente se sintieron tan mal, tan deprimidos de que habían sido derrotados en todos los sentidos, culturalmente, militarmente, religiosamente, que comenzaron a suicidarse, ¿ya? Comenzaron a suicidarse en masas. Por lo tanto, el decano vital fue una pérdida demográfica bastante terrible, bastante triste, ¿ya? El impacto ecológico: establecieron nuevas formas de relación entre el hombre y el medio ambiente debido a la extracción, digamos, de los metales, debido a la extracción de los recursos, que lamentablemente, obviamente, produjo un impacto ecológico importante. La incorporación de América al mundo occidental implicó la implantación de un sistema económico basado en explotación de materias primas que no existía aquí en América. Acá los aborígenes consumían lo necesario solamente. Ahora, con este sistema mercantilista y capitalista europeo, se iba a extraer todo lo que se pudiese extraer. Por lo tanto, muchas veces se quedaba sin nada algunos pueblos americanos, y eso provocó un impacto ecológico importantísimo. Y la monoproducción agrícola, ¿ya? ¿Qué significa la monoproducción agrícola? Es que solamente se iban a sembrar solo un tipo de productos, como el cacao y azúcar, ¿ya? Por lo tanto, eso iba a provocar desequilibrio ecológico. ¿Dónde se ve el monocultivo ahora, por ejemplo? Si usted va a Temuco, ¿cierto? A esa zona sur, los bosques que antiguamente eran bosques donde habían mucho tipo de árboles autóctonos, ahora son suplantados por solamente un tipo de árbol, por ejemplo, el pino o el eucalipto, ¿ya? Que sirve para la extracción de madera, ¿ya? El impacto cultural: obviamente se impone una nueva cultura, se imponen costumbres, ¿cierto? Que ustedes ya manejan. Y le dejo algunas preguntitas ahí: ¿qué elementos del contexto europeo permiten o aportan al proceso de descubrimiento? ¿Cuál es la importancia de la ciudad de Colón para producir el viaje de descubrimiento? ¿Cuáles fueron las principales consecuencias de la conquista de América? Dicho esto, entonces, jóvenes, nos vemos en la próxima clase consultiva, donde desarrollaremos estos temas de una mejor, ¿cierto? Y más particular forma. Que esté muy bien y nos vemos.